forman parte de esta iniciativa de la creación de este proyecto piloto que se realiza aquí en el ciclo Lomo sobre Basa, y por eso estas jornadas se realizan también distintas consejerías, la de empleo, la de educación, la de sanidad, también el Cabildo de Gran Canaria y la Asociación de Canarias de Investigación y Salud Mental Espiral y la Asociación Chapter 100. Todas estas personas que están dentro de estas entidades son las que de manera colaborativa hemos trabajado para crear un itinerario que esperamos que tenga un futuro prometedor y que sea solo el primero, el pilotaje, porque haya mucho más, que además también se puedan realizar en otras islas, porque este es el primero y se realiza solo aquí en esta isla. La finalidad principal tanto de esta jornada como del ciclo es crear una oportunidad, proyectar un nuevo modelo de atención a la salud mental en el que se permita el progreso, el conocimiento, el aprendizaje, se ponga en valor la experiencia en primera persona y se generen profesionales que puedan trabajar dentro del campo de la salud y de la parte socioasistencial. ¿Qué más decirle? Nuestra idea cuando creamos esta jornada es crear un espacio de debate, de reflexión, de sensibilización, de aprendizaje, en el que, por supuesto, se ponga en valor ese conocimiento que nace de la experiencia vivida y se ponga en valor que con una formación, en este caso de formación profesional especializada, se puedan generar oportunidades laborales, oportunidades profesionales de personas con vocación. Tenemos el honor de contar con la presencia de nuestra directora general de Formación Profesional y Enseñanza de Régimen Especial, Carolina Dion, que ella va a hacer el acto de apertura oficial. Carolina, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Nuestra compañera Vicky ha dicho, yo creo que ha hablado muy bien de este proyecto piloto que hemos puesto en marcha. Creo que esto, bueno, primero es una respuesta a una demanda histórica, ¿no? Antes estaba hablando con Javier que esto es un hito histórico porque por primera vez todos aquellos agentes que forman parte de lo que es la salud mental se han puesto en marcha todos de la mano para poder poner en marcha esta formación, porque sí es verdad que creo que algo que ha dicho Nick es muy importante, poner en valor la experiencia y sobre todo con un objetivo, que es la inserción laboral, ¿no? Que aquellas personas con este certificado profesional puedan formar parte de los recursos sanitarios para poder dar respuesta a estas personas que han tenido pues, este tipo de enfermedad, ¿no? Y creo que además también es un ejemplo de la colaboración entre las diferentes administraciones y las diferentes asociaciones. Todo esto es gracias a, por supuesto, a la Asociación Espiral, a Emilio, a su lucha y a su equipo, que gracias a esa lucha durante tantos años, bueno, pues ahora se han reunido las condiciones para poder poner en marcha este proyecto que queremos seguir fomentando y que ahora vamos a ver cómo funciona, ¿no? Porque lo que queremos, por eso hemos iniciado este proyecto aquí en Gran Canaria, iremos poquito a poquito para ir extendiéndolo a lo largo de todo el archipiélago. Y queremos también que todas estas personas que han tenido esta experiencia, creemos que son los más apropiados y los más cualificados para poder acompañar a esas personas que también han vivido lo mismo, ¿no? Hoy tenemos a los profesores que van a impartir este certificado profesional, que son de la familia de servicios a la comunidad y que es una familia fundamental para la sociedad. Es una familia profesional que aporta humanidad, que aporta cercanía y queremos fomentar, ¿no? Lo que tiene que ver la parte social, y por eso son los profesores de esta familia los que van a impartir este certificado profesional. Así que bueno, yo espero que hoy vamos a poner en común por parte de diferentes profesionales de la psiquiatría, de la medicina y de la formación, vamos a hablar de este tema. Queremos que la gente se sensibilice, y sobre todo que se vea, ¿no? Que se vea la labor, que deje de estigmatizarse lo que es la enfermedad mental
y que se normalice, ¿no? y que las personas que han tenido esta enfermedad también son personas talentosas, personas capaces que pueden aportar mucho a la sociedad y que además, sobre todo, la experiencia, que es un grado. Así que espero que en el día de hoy sigamos aprendiendo todos, ¿no? de cada uno y bueno, y que espero que sea provechosa la jornada de hoy, que podamos aprender de todos los profesionales y que este proyecto, bueno, pues pueda tener en el tiempo su durabilidad. Así que eso lo vamos a conseguir seguro. Así que muchas gracias. Gracias. Por tus palabras y muchas gracias también por el esfuerzo institucional que has puesto para poder llevar a cabo esta iniciativa. Vamos a empezar con la primera ponencia, es una ponencia muy especial. Van a hablar, van a participar en ella socios, ¿no? de la Asociación Ciudad, que van a contar sus experiencias en primera persona. Intervienen Emilio Botera Sosa, Adal Santiago, Marco Varela y Armando José Macía Cabrera. Pues tienen la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días. Como ya nos han presentado Vicky, nosotros somos miembros de la Universidad, una asociación pionera en Gran Canaria, entre las personas, una asociación que lucha por y defiende los derechos de las personas con problemas de psicosis, ¿no? Nuestra exposición de hoy, aparte de eso, de que yo le doy el ánimo de que comiencen este curso que ya ha empezado el 1 de diciembre y sigan adelante hasta el final, porque la intención nuestra de Espiral, de Charte 100 y de todas las consejerías e instituciones que participan es que esta figura del profesional de acompañamiento individual es una figura que queremos que se incorpore a la red de salud mental dentro de los procesos sociosanitarios y seguir luchando porque este reconocimiento sea a través del Ministerio de Sanidad como una figura más, como un profesional más dentro de la red de salud mental. Nosotros lo que estamos intentando es que esta formación el año que viene, este curso que empezó con 13 alumnos, termine el curso e intentar que por todos los medios luchar para que las instituciones como el Cabildo sean contratados ustedes dentro de la red de salud mental. ¿Por qué? Porque yo les comunico, yo tengo una experiencia, he vivido una experiencia psicótica desde hace más de 40 años. Yo tengo ya, hoy cumplí 68 años. Felicidades. Que ese proceso que he vivido desde los 20 años hasta ahora ha sido un proceso de recaída, un proceso de ingreso en instituciones como la OIV, como en principio la Quinta Reposo, el manicomio, etc. Tengo un bagaje que he recorrido, he tenido casi cerca de 20 ingresos en todos estos dispositivos y estoy ahora pues integrado en la sociedad trabajando como acompañante entre iguales dentro de una empresa que subcontrata el Cabildo a empresas privadas como es el SPA, el Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal, y estoy luchando por una pensión contributiva, porque pues muchos de nosotros cuando nos ponen la etiqueta suele ser de gente joven de 13, 15 años que malamente tiene estructurada la mente y que malamente tiene formación profesional ni estudio prácticamente. Entonces, claro, le surge el brote psicótico, el brote rompe la realidad de su entorno y cae en una depresión. Entonces, se acomodan por el miedo, por las angustias de decir, ay, que me va a pasar de nuevo y de esas cosas, ese desequilibrio que se tiene. Entonces, yo estoy luchando por eso, por una pensión contributiva. ¿Por qué? Porque se acomoda a las pensiones no contributivas. Son pensiones que son pensiones de caridad. Son pensiones donde cambio de domicilio, de casa, te gana una primitiva, te cambia de comunidad, cualquier anomalía que conlleve dentro de la pensión no contributiva, te la pueden quitar o restringir, ¿no? Entonces, por eso les digo que luchen, se comprometan con ustedes mismos y luchen por trabajar, por integrarse,
¿Por qué? Porque este ciclo, aparte de ser un ciclo que puede ser laboral, ser una salida laboral, es un ciclo que también nos puede servir a nivel personal para romper ese círculo vicioso de ingresar en una UIB, etc. y salir del pozo sin fondo. Esta exposición es una pequeña visión del proceso de recuperación e integración y la importancia de integrarse a nivel social, romper con el aislamiento no deseado e integrarse en la sociedad como una persona normal y natural. Y a nivel laboral es importante también, yo les digo que hay personas que no quieren salir de ese pozo sin fondo, no quieren porque no tienen las condiciones que le podemos dar nosotros para que salgan de ahí, ese curso piloto, y el encauce del malestar personal. Y luego va a haber unos testimonios de Armando Maciá y Adai Santiago, donde hablarán de su experiencia personal. Esto es un poco el temario que quería dar, una definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, los motivos y circunstancias de DU, de la salud mental, protocolos y métodos de práctica para estabilizar a las personas en la actualidad, procesos que sufre una persona cuando se le etiqueta, factores de recuperación, tratamiento de determinación y factores clave de la recuperación, lo que demandamos en la asociación Espiral, lo que reivindicamos y una pequeña pincelada de qué es eso del acompañamiento entre iguales. Entonces, como comenzábamos, esa es una definición de la Organización Mundial de la Salud, que en definitiva es el bienestar de la persona, en definitiva es lo que cotidianamente la persona vive en la vida, ¿no? Crece, nace en familia, tal. Esos procesos, son lo que en definitiva es la salud mental, ¿no? El tener ese entorno, el tener capacidad de afrontamiento a las tensiones, el tener trabajo, el contribuir a la sociedad, a la comunidad, el bienestar psicológico, emocional. Algunos motivos que debutan las personas, un desamor, cualquier conflicto familiar, etc., o situaciones de juego, de darse siempre la culpa, yo ¿por qué? Y darse siempre las culpas, o temas de traumas infantiles. También el tema de la pobreza y la exclusión conlleva al perder la hacienda de nuestras vidas, situaciones precarias de los que están encerrados en las cárceles, el hambre crónica, o sea, la violencia que hay en el mundo, o sea, todas esas son situaciones críticas que conllevan a perder las riendas de nuestras vidas, ¿no? La violencia como determinación de la salud, o sea, cómo la violencia genera problemas de salud mental, o sea, las guerras, las violaciones, etcétera, todo eso conlleva a problemas de salud mental, ¿no? Y nosotros, ¿qué tenemos que tener? Estas 4 palabras importantes: esperanza, ilusión, compromiso y esfuerzo. Porque la esperanza nunca se tiene que perder y la ilusión tampoco. Y tener ese compromiso personal por salir del pozo sin fondo y por integrarnos dentro de la sociedad como una persona normal y corriente, con nuestra debilidad y nuestro esfuerzo. Procesos que sufre una persona cuando se le etiqueta: pérdida de identidad, desorientación, baja autoestima, aislamiento no deseado, que eso sufren muchas personas. Y Espiral cumple un papel muy importante dentro de la sociedad porque acoge a muchas personas que están pasándolo mal en sus casas, ¿sabes? Porque cuando se le etiqueta a una persona de salud mental, pues nos viene el mundo encima. ¿Qué es esto? ¿Por qué me ocurrió? Tal, preguntas que no... Y luego el autoestima que sufren las personas, ¿no? Yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz. Todas esas porquerías y mentalidades que tenemos de la autoestima, ¿no? Porque no solamente el sufrimiento que la persona, o un desamor, la muerte de un ser querido, o situaciones traumáticas infantiles,
sino también toda esa autoestima que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros no solamente, el movimiento Primera Persona a nivel nacional e internacional, no lucha simplemente por el equilibrio de la persona y por la recuperación, sino incluso va más allá, por la normalización de las cosas, ¿sabes? No me refiero a esa palabra que la emplean mucho los políticos, pero así es real. La cosa de la salud mental es una cosa natural que le pasa a cualquier persona, ¿sabes? En el mundo. Factores clave de la recuperación: la ilusión, como le dije, la esperanza, la identidad, la empatía, autoconocimiento, resiliencia, madurez emocional. Son situaciones importantes que tenemos que tener claro, ¿no? Factores de la recuperación: el dar el significado a la vida, el tener comunicación, proyección de futuro, actividad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, si sabemos y nos pasa, que esa etiqueta que nos ponen, eso es tremendo, eso es muy fuerte para las personas, ¿sabes? Y más cuando son gente joven que no tiene información. La inteligencia emocional, el rol social, desarrollo de emociones. Recuperación, empoderamiento y determinación. Aquí es importante tener en cuenta que la recuperación es construir un proyecto de vida con sentido y satisfacción, ¿sabes? La persona no se recupera sola, sino necesita apoyo familiar, apoyo de un compañero o una compañera, apoyo de profesionales, etcétera, ¿no? O sea, lo importante es tener un proyecto de vida, un proyecto profundamente personal y único de cambio. Cada uno es diferente, ¿sabes? Yo tuve un problema social cuando joven, porque era una persona inquieta en el aspecto social y me marginé y caí en muchos brotes en la vida, ¿no? Ahora que he aprendido con el tiempo, pues, a canalizar ese malestar, ese sufrimiento, lo he aprendido a canalizar. Antes, cualquier situación crítica me duraba días, meses y años. Ahora me dura segundos, minutos, porque tengo esas herramientas, he aprendido a adquirir esas herramientas aquí a base de formación e información, de escuchar a otras personas que lo están pasando mal, cómo lo han superado, etcétera, ¿no? Y luego las características de la recuperación, componentes del proceso, principios del proceso, etapas de la recuperación, son cuestiones que, si se fija, vuelve siempre a recargar en la esperanza, ¿no? Es importantísima la esperanza, pero no solamente la gente de salud mental, sino cualquier persona en el mundo. Cualquier persona, un niño que está en África, por ejemplo, el nivel de vida que tiene, el tiempo de vida que tiene, pues lo tiene contado, ¿no? Esa esperanza que le da el mundo occidental a África con las ayudas, etcétera, pero todo eso viene consigo a tener problemas de salud, ¿no? Esta sociedad es una sociedad que está estructurada económicamente y a nivel social está estructurada de una forma que genera muchos problemas de salud, mucha ansiedad, mucho estrés, ¿sabes? Principio del proceso de recuperación. Hay una palabra clave aquí, que es esta, criticismo. O sea, ¿qué es el criticismo? ¿Se recuerdan muchos de nosotros que hemos pasado problemas psicóticos? Cuando nos vienen los primeros brotes, nuestra familia habla a espaldas de nosotros, muchos de nosotros, y nosotros escuchamos. Me acuerdo yo, joven, cuando veo los brotes, hablaban mis padres y yo en otra habitación escuchando, intentando escuchar el murmullo de que hablaban de mí, ¿no? O sea, eso hay que hablar cara a cara a la persona. O sea, es importante no solamente tener un profesional que nos atienda, ¿no? Sino también saber qué es lo que nos pasa. O sea, porque hoy en día muchos de los profesionales pues no tienen tiempo prácticamente de escuchar, de encauzar nuestro malestar, ¿no? De darnos herramientas para dejar, sino se limitan pues al tema, toma pastillas, toma esto, toma otro, ingreso y tal, pero el atender a la persona,
que esa luz por eso es importante esta figura, porque no es una figura que nace aquí en Canarias simplemente, es una figura que nació en Estados Unidos hace muchos años, ¿no? Y se ha extendido por toda Europa, por América, etcétera, ¿no? Esta parte de aquí, y las etapas de la recuperación, muchos de nosotros empezamos con una etapa moratoria, otra etapa de concienciación, preparación, reconstrucción y crecimiento. Estas etapas, casi el 90% de las personas afectadas pasan por estas etapas. Y luego hay un modelo CHIMI que son 97 artículos científicos, sacaron estas 5 palabras mágicas, que es conexión, esperanza, identidad, significado y empoderamiento. ¿Por qué conexión? Porque es la relación interpersonales. Esperanza, todo es posible. O sea, esa esperanza que tenemos que tener para seguir luchando en la vida. Identidad, un sentido positivo de sí mismo. Significado, dar significado a la propia vida. Empoderamiento, resiliencia. Ese poder, ese sufrimiento que hemos pasado nosotros y esa superación que hemos tenido para seguir adelante en la vida, ¿no? Empoderamiento, autoconfianza, participación en las decisiones, dignidad, respeto, pertenecer a la contribución de una sociedad más plural. Todo significa, luego vuelve a aparecer objetivo de empoderamiento, esperanza y respeto. O sea, en definitiva, en la recuperación se hablaba hace mucho tiempo de estabilidad, los profesionales, pero hoy en día muchos profesionales están hablando de recuperación. A nivel internacional hay un movimiento que habla de sanación, de encauzar ese malestar. Eso se logra, pero también es importante el tiempo. O sea, no darnos prisa por salir del pozo sin fondo, sino buscar disfrutar cada día, cada minuto, disfrutar de lo que hacemos. Se trata de vivir de forma satisfactoria y con esperanza, a pesar de las limitaciones causadas por el sufrimiento. La recuperación no tiene lugar cuando la persona tiene lugar cuando la persona tiene un rol social activo. Por eso es importante tener una actividad en la vida. Si no quiere trabajar porque gana una pensión muy buena o estoy acomodado a la pensión, pero sí tener actividades. Salir a la calle, pasear, hacer gimnasia, hacer de comer, hacer las tareas de la casa, el autocuidado, ¿no? Y cuidarse sobre todo, ¿no? Factores de la recuperación. Cualquier persona necesita estas palabras mágicas. Cualquier persona, no solamente la gente de salud mental. Ilusión, esperanza, identidad, empatía, asertividad, autoestima, autoconocimiento, madurez, resiliencia. Esta palabra mágica, porque mucha gente tiene este poder de salir del pozo sin fondo y ayudar a otras personas. La responsabilidad, decisión, actividad, proyecto. El tener un proyecto en la vida es importante, tener ilusión. Y esto en definitiva es lo que es el desarrollo de la mente. ¿Qué reivindicamos nosotros? ¿Qué exigimos nosotros? Pues nosotros planteamos no las terapias de electroconvulsión ni magnética. ¿Por qué? Porque son situaciones, hay situaciones, vale, en algunos casos, según hablando con profesionales, hay casos que están en contra de los electroshock, pero hay casos en donde la persona pues está vegetal. O sea, y como dice algunos profesionales, un chispazo la activa el cerebro, ¿no? Pero nosotros yo no estoy tan de acuerdo con eso. O sea, yo pienso que la salud mental es tiempo de atención, de hablar mucho, escuchar, porque lo importante de nosotros es la escucha y contar la experiencia vivida nuestra a otros seres, a otras personas, para ese malestar encauzarlo, ¿no? ¿Qué reivindicamos? Pues un trato digno, la incorporación del acompañamiento individual en las redes de salud mental, aclaración, explicación, entendimiento, escucha activa por parte de los profesionales, no solamente de nuestros sufrimientos, sino de la autoestima, ¿no? De toda la porquería que nos echamos encima. Hablar de eso y que nos dé herramientas para
encauzar ese malestar, ¿no? Pensiones dignas, derecho a apoyo con apoyo y acceso a la vivienda, en fin, son reivindicaciones nuestras. Y eso es lo que decía yo antes, que el Servicio Canario de Salud en Canarias y a nivel nacional, el Servicio de Sanidad a nivel nacional, suelen usar este tipo de cosas, contenciones, medicación. Algunas pacientes, hoy en día dice, con un equipo multidisciplinar, pues le suelen dar el electroshock. Y luego tenemos citas con el psiquiatra, con el médico, pero normalmente son puertas giratorias. ¿Por qué? Porque no nos solucionan nada. Lo único que se basa es en el tratamiento. Pero no nos dan, no nos dice, no nos pregunta, oye, ¿desayunaste? ¿Qué desayunaste? ¿Tienes medio para desayunar? ¿Tienes trabajo? Todas esas preguntas que cotidianamente necesitamos para vivir. ¿Tienes vivienda? ¿Tienes dónde vivir? Todas esas preguntas, prácticamente eso lo trata el trabajador social, pero no como dando alternativas, porque hay gente en servicios que están en lista de espera, mogollón de gente en servicios. Y eso es lo que hablábamos de. Y luego nos dice, venga dentro de 4 meses. Y aquí es la parte importante que queríamos tocar, que es el acompañamiento entre iguales, ¿no? El acompañamiento entre iguales o experto por experiencia es una figura que nosotros queremos que se incorpore a la red de salud mental. ¿Qué es un acompañamiento entre iguales? Pues una persona que tiene responsabilidad y autocuidado, que tiene un poder de resiliencia alta y es capaz de ayudar a otros compañeros y compañeras a salir de ese pozo sin fondo, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Pues tiene una importancia muy importante, ¿eh? Es la desventaja social y laboral, a nivel social y laboral, que el colectivo pueda tener esa opción de poder trabajar, porque uno de los colectivos que menos trabajan son la gente de salud mental. ¿Por qué? Porque por situaciones de esa mucha autoestima que tienen las personas, esa falta de comunicación como el que estamos haciendo ahora aquí. ¿Cuáles serían las funciones? Pues ayudar, apoyar, acompañar, guiar, orientar, gestionar a otras personas. ¿Qué es gestionar? Yo me acuerdo, yo trabajo en un servicio, yo trabajo en el SPA, Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal, con una empresa privada que se adjudica el servicio del Cabildo, ¿no? Y yo, la gestión, ¿qué gestión? Pues sí, hay una gestión muy importante, porque normalmente mucha de la gente de salud mental suelen estar jugando juegos como ludopatía, o gastarse dinero en otras cosas que no debería gastarse. Entonces, nosotros, el hacer una persona una tabla de ingresos y balances, pues le puede clarificar las cosas, o ese apoyo económico a la persona, supervisarle un poco el dinero económico que tiene, ¿no? Beneficios económicos y sociales, tiene muchos beneficios económicos y sociales el tema del acompañamiento. Ingresos, ¿qué disminuiría? En los ingresos, en la utilización de camas, en las altas. No es lo mismo contratar a un técnico de apoyo entre iguales que está todos los días hospitalizando en hospitales y tal. Pues beneficios sociales, pues una esperanza hacia ese paciente y a la familia. Objetivo principal, ¿y el objetivo principal cuál es? El ayudar a otras personas, ¿no? En definitiva, ayudar a esas personas con la experiencia que tenemos ya nosotros de haber vivido una psicosis, ¿no? Esa figura es una figura que lo que queremos es que tenga un título académico, que es lo que se está planteando aquí, ¿sabes? Que sea reconocido con un certificado de profesionalidad.
¿cuál sería la experiencia vivida de nosotros? Y son importantes a otras personas, escucharla, la experiencia. ¿Por qué? Porque en definitiva es la vida la salud mental, es la vida de la persona, ¿no? Los límites de la realidad cotidiana, que muchos de nosotros sobrepasamos los límites de la realidad, ¿no? Entonces, hacernos reflexionar para volver a la realidad, pues a la realidad de este mundo que tenemos, adaptarnos, tener esa capacidad de adaptación a esa realidad, ¿no? Y intentar con los medios que tenemos cada uno, pues disfrutar de la vida e intentar conseguir ese equilibrio o ese espacio de felicidad que se puede conseguir, ¿no? Pues como le dije, esta figura está en Estados Unidos, en Canadá, Noruega, Finlandia, ya hace ya mucho tiempo. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Que es experiencia psicótica en proceso de recuperación y sus síntomas, ¿no? Alcanzar y superar a la persona, ¿no? Y un perfil de usuario, perfil sintomático negativo en el plano de retraimiento social, bulimia, bueno, anedonia, apatía, la claudicación frente a su percepción. Las tareas encomendadas del acompañamiento individuales, pues podría ser una misión, una situación inicial, un tiempo de ejecución, un fin. Podría ser las misiones o las tareas del acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, un caso práctico, un usuario que deja de ir a las unidades de salud mental. Pues, ¿cuál sería la misión? Pues acompañarlo a esa persona, a ese usuario, durante un tiempo, podría ser 3 meses, 1 mes, 2 meses, según. ¿Y cuál es el objetivo? Que esa persona, ese usuario, acude a la unidad de salud mental solo. Y eso es importante conseguir. Eso es un poco la estructura que tiene Espiral para realizar las tareas de cada uno de los miembros de Espiral. Nos reunimos en la asamblea, que es el que toma la decisión, y creamos comisiones. ¿Por qué? Porque hay que rescatar la valía de los compañeros y compañeras, darles responsabilidad para que tiren para adelante. Estas son fotos de compañeros. Aquí está Juan de Encibia, está Adriana, compañera del curso, son miembros de Espiral también, y hacen salidas. ¿Y qué se consigue con esto? Pues romper ese aislamiento no deseado, no, ahora no quiero salir, vente para acá, ese compañero que te empuja a salir, a comunicar. Las excursiones, ¿para qué sirve? Pues para salir de este entorno de confort que se tienen las personas, esa seguridad que te da estar en otro municipio, enfrentarse al hábitat diferente de la vida. Espiral tiene una obra de teatro, que aquí el señor Armando fue el promotor del teatro. Se ha hecho varias obras, están colgadas en internet, porque nosotros organizamos el Día del Orgullo Loco, que es un día que se celebra a nivel internacional y nacional, y donde este año pues fueron más de 10 instituciones a ver el Día del Orgullo Loco. Con esto que conseguimos, pues sensibilizar, concienciar, visualizar la salud mental a la ciudadanía para que vean la salud mental con naturalidad, que no es una cosa extraña que le pasa a una persona porque le viene un virus y se le metió en el cerebro. Son situaciones cotidianas de la vida que muchas personas necesitan la ayuda de un profesional, y hay otras que contando el problema a un amigo, un vecino o un familiar, disipan ese malestar y salen de ahí, ¿no? De ese bucle cerrado de angustia, ¿no? Tenemos una revista que el impulsor, aquí está aquí el señor Armando, el impulsor de la revista, tenemos 14 números,
Es una revista donde participan pues, personas afectadas en salud mental, familiares, profesionales. Una revista que nos vale a aspirar para seguir haciendo actividades por la adquisición. Y muchas gracias por la exposición y les paso el turno a Armando y a Aray. Buenos días a todas y a todos. Yo soy Santiago Marcos Pérez del Centro de Acción Espiral. Voy a leer un poquito cómo surgió la asociación. La asociación surgió en el 2009 porque yo iba a la unidad de salud mental del Marino. Lo trataba yo igualmente con psiquiatra y demás. Ya tengo aquí. Y conocí a Emilio Botera allí en la unidad de salud mental. Y me comentó que tenía la ilusión de hacer una asociación para luchar por los derechos de las personas con discapacidad, por borrar el estigma que hay sobre las personas como nosotros y demás. Entonces yo le dije que sí, estaría muy bien, me gustó la idea y entonces empezamos los dos a trabajar para sacar la idea adelante y entonces empezamos a conocer más usuarios de salud mental de diferentes, o sea, todos eran del sitio de la Casa Mayor, pero más sitio y nos fuimos a medida de conocer personas y formando la asociación. Nuestra misión, pues, borrar el estigma que hace a las personas con discapacidad, que nos miren como personas normales, capaces, reivindicar derechos como pensiones dignas, no a la electroshock, no a las contenciones, son muchas reivindicaciones las que tenemos. Y mi experiencia vivida en Espiral, pues en Espiral, pues lo que he vivido, pues ha estado muy bien, porque yo empecé como secretario del 2009, ella está por el 2025, ahora soy presidente y pues me ha ayudado a romper la soledad, porque cuando uno debuta en salud mental, al principio se ve solo, porque el típico grupo que tenías tú de amigos y demás, como que pasa un poco de ti y ahora estás en la onda de ellos, y conoces gente que está como tú con tratamiento y demás, pues te haces como más, encuentras un sitio donde encajas en la asociación. Y nada, tenemos actividades como ya dijo Emilio, la revista, el guardia mutua, son cosas que te llenan y te ayudan a salir adelante con más positividad, digamos. Pues nada, pues eso es todo. Le paso al compañero Armando. Hola, buenos días. Bien de gente, ¿no? No, parece que está interesante la cosa. Bueno, yo quisiera hablarle del pasado, y este es el pasado. Como pueden ver, esto es del año, lo miro, del año exactamente 1978. Y esto es un curso de auxiliar psiquiátrico. Tanto Emilio como yo hicimos ese curso. No sé si alguien está vivo de aquel momento, porque él ya está jubilado, yo estoy jubilado. Y entonces quiero aclarar esto porque hay una cosa muy importante, que ya en esa época teníamos una serie de asignaturas que en aquel momento, esto está tan viejo que no sale, ¿no? Pero sí, este es el pasado. Ahora les cuento lo que es el presente o el futuro. Y entonces las asignaturas, ustedes perdonen que me quite las gafas, porque como algunos de ustedes somos ciegos o miopes, ¿no? Nociones de anatomía y fisiología, nociones de psicología evolutiva y social, nociones de psicopatología, características psicosociales de la comunidad insular, desarrollo comunitario, marginación y desarrollo comunitario, enfermedad general y especial, dinámica de grupo, epidemiología, perdón por no expresarme bien, técnico en las encuestas. Todo esto sucedía en 1978. Estábamos con don Rafael Ingló, que seguro que ustedes no lo conocen, que está jubilado ya, y allí empezamos ese pequeño batalla, ¿no? Esa pequeña batalla que estábamos en el manicomio. Aquí está uno de los doctores que estaba en aquella época, creo que ya se ha jubilado,
porque ya casi todo el mundo se jubila, lógicamente. Y esto es importante porque desde ese momento estamos luchando por conseguir lo que acabamos de conseguir y espero que ustedes, los alumnos, puedan llegar al momento que puedan ayudar a los compañeros. Nosotros llevamos muchos años aquí, Adai y Juan y Adriana, llevamos muchos años intentando ayudar a nuestros compañeros y hemos hecho esta misión de acompañamiento con los compañeros dentro de nuestras posibilidades. En Espiral ha sido el vanguardia de todos nosotros, de todas las personas que hemos tenido esta dificultad, llamémoslo como quiera, enfermedad, dificultad, trastorno, cada uno la llama como le da la gana, perdonando la expresión, pero sí es importante que la gente apoye a otra gente que está empezando con esta dificultad y que de verdad es importantísimo. Nosotros simplemente, y Emilio lo decía, a veces se sentábamos o nos sentábamos a esperar en el local que nos dejaba el ayuntamiento o nos deja sentaditos allí que vinieron un compañero a eso. Yo con respecto a esto les quiero comentar una anécdota. Yo tenía un compañero, conozco una persona, que en una de las iglesias él le dijeron que diera clase de analfabetismo, ¿no? Era profesor y tal, y él, bueno, por su condición y tal, creyó que sí, que era importante. Y entonces, lo que es importante de esto es que él se sentía satisfecho con que una sola persona de aquellas que estaban allí llegaran a ser personas normales, como se llama el que no es analfabeto, ¿no? Y eso era muy importante para esta persona. Y yo creo que para nosotros, tanto ustedes como nosotros que estamos, debemos de insistir y sacar el curso. Si todas sacan el curso, todas o todos sacan el curso, es lo máximo que como Espiral y como la lucha que hemos llevado, es un orgullo que cualquiera de ustedes pueda sacar el curso. Si los 13 lo sacan y pueden ayudar a 13 más o a muchos más, sería fantástico, porque disminuiría, por ejemplo, los suicidios. Los suicidios, en mi historia puedo contarles que me intenté suicidar, todos los ingresos, desingresos, que estuve 5 años trabajando normal y después tuve la recaída, que he tenido recaída, he estado con poca medicación, más medicación. Una cosa muy importante de la cual me siento muy orgulloso es de que he tenido una mujer que ha estado al lado mío durante mucho tiempo. También he tenido profesionales, algunos, que con otros he discutido, porque tampoco crean ustedes que esto es todo el mundo bueno, ¿no? Y lo nombro aquí, en este caso, al doctor Rúa, aunque él le dé mucha vergüenza más que a mí. Entonces, quiero decir con esto que es muy importante que haya alguien al lado tuyo. Si, por ejemplo, está un familiar o alguien cercano, pues muy bien, o un amigo, incluso un cura. Si hay alguien que te explica. Yo muchas veces he entrado en urgencias del Pino, perdón, ¿dónde estoy yo? En urgencias del Negrín y no ha habido nadie que me haya preguntado o me haya dicho qué es lo que me pasa, ¿no? La única solución que me ha dado es tómate media pastilla más, tómate una pastilla más. Esa es la solución que me ha dado. Y esa no es la solución. La solución es que hablen conmigo, que me digan, ¿qué me pasa? ¿Qué tiene? Y es lo que nos hacen. Para mí eso es lo fundamental. Yo ya no sé qué más decirle, pero que aprovechen el curso, que tengan esto de decir, vamos a terminar. Yo sé que esto va a ser jodido, o sea, no es
no es comer y beber, como se suele decir, no, 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 esto va a ser jodido. Son 600 horas, aunque las de práctica al que le gusta será más llevadero, pero hay que ganarse esto y llegar a este pensamiento, creo yo, que es el más lógico, bueno, no sé cómo llamarlo. En fin, no tengo más que decir, pero puedo seguir contando mi vida personal. Y por hacernos recordar que la recuperación, el trato en la salud mental parte del acompañamiento, del apoyo y sobre todo de dar oportunidades. Y esperemos, Armando, que sí, que estas oportunidades, estos estudios sean aprovechados y que con mucho esfuerzo, pero que se consiga, ¿verdad? Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Es el acompañamiento entre iguales, y su ponente es Rafael García Montes de Oca, director del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones. Con esta ponencia se profundiza en el valor y en el sentido del acompañamiento entre iguales, porque es una herramienta que, como él tratará ahora, ayuda a tratar la salud mental desde un ámbito comunitario. Muchas gracias, Rafael. Voy a buscar mi presentación, que he traído un pequeño guión para no irme mucho por las ramas. Buenos días ante todo, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, yo soy Rafael García Montes de Oca, hoy director del Programa Insular de Rehabilitación Psicosocial. Le he pedido a Víctor Morales, que es el responsable en el PIR, en el programa voy a decir PIR para ahorrar tiempo, a Víctor Morales que me acompañe hoy, porque Víctor es el, digamos, responsable de la parte de apoyo al empleo dentro del programa de rehabilitación psicosocial. Entonces, como cuando estuvimos construyendo este proyecto vimos que tenía una pata absolutamente claramente metida en el asunto laboral, Víctor lleva el programa de apoyo al empleo y creímos en ese momento que era la persona clave para seguir desarrollando con cierto viso de éxito este proyecto, que yo coincido también que es un proyecto importantísimo, novedoso, y que va a haber un antes y un después de cuando culminemos la formación, que lo vamos a hacer, ¿vale? Así que muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por el ratito que vamos a compartir. Yo procuraré no aburrirles demasiado y no extender demasiado mi intervención. Me pueden parar cuando quieran, me pueden preguntar lo que quieran. La idea es intentar transmitirles una cosa fundamental. El título, ya lo ven, intenta sintetizar, se me oye bien, ¿verdad? Atrás me oyen bien, gracias. Intenta sintetizar lo que yo les voy a transmitir, acompañando el acompañamiento entre iguales. Lo que quiero compartir es cómo desde la administración, porque es lo que no les he contado, yo hasta hace un ratito, hasta antes de ayer prácticamente era técnico en la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, que es una de las partes que gestiona la red de salud mental. Y con esto de cómo la vida nos va llevando y nos va trayendo, he terminado siendo el director del programa insular de rehabilitación, que en ese momento era lo que consideramos que podía ser muy importante para colaborar con nosotros, sustituyendo al que entonces era director, Antonio Sánchez Padilla, que está felizmente jubilado, como antes decía, no sé si Armando, ¿no? que nos vamos jubilando todos, ¿no? Entonces, lo que les voy a transmitir es cómo nos montamos y cómo colaboramos con esto, sí, acompañando el proceso de creación de este curso, acompañándolo, es muy importante el término, sin dirigirlo, sin dirigir desde arriba. La idea era que fuera todo una cuestión colaborativa y una cuestión que fuera ayudar y facilitadora, no en ningún momento un estilo impositivo y absolutamente directivo, ¿no? Lo que hicimos fue no sustituir los protagonismos de los verdaderos protagonistas e intentar hacer que eso se diera, que eso se verificara, ¿vale?
Entonces, esto da pie a lo que les quiero decir, que es que tengan en cuenta desde qué lugar hablo. No hablo desde el lugar de alguien que haya vivido en primera persona. No he tenido la experiencia de sufrimiento psíquico, que eso está claro, que los otros compañeros los han dejado meridianamente claro y con mayor autenticidad de la que yo puedo hacerlo, ¿no? Eso ya lo han hecho Aday, lo ha hecho Armando, lo ha hecho Emilio. No sé si Silvia va a intervenir después también. No. Bueno, teníamos previsto que Silvia García Esteban, que es una persona experta, interviniese también en la distancia y nos contase un poco desde su perspectiva en qué consiste esto del acompañamiento entre iguales. Tampoco voy a explicar mejor que Javier Rúa o que Francisco Rodríguez Pulido. Va a venir después, perdón, Paco, vale. No voy a explicar mejor que ellos que en qué consiste, ni mucho mejor que tú, Emilio, en qué consiste el apoyo entre iguales, ni por supuesto a convencer a nadie compitiendo con la evidencia científica que ya conocemos de las bondades del modelo. No lo voy a hacer tampoco. Lo que sí voy a hacer es contarles mi experiencia que como técnico, y él decía que antes, hasta hace unos meses era técnico en la dirección, cómo hemos trabajado desde la Dirección General de Salud Mental para hacer posible que exista este curso. Qué hemos aprendido en el camino y sobre todo cómo hemos intentado aplicar un estilo que tiene que ser coincidente con el estilo que tienen los acompañantes por experiencia en los servicios de salud mental o allí donde estén, porque veremos cómo evoluciona esto. Y quiero poner en evidencia también que la administración evidentemente puede ser un obstáculo, pero fundamentalmente debe ser un aliado, debe acompañar, debe facilitar. Y eso quiero expresarlo también. Esta es la estructura de la... Eso no se preocupen, no va a ser así, parece que es mucho, pero nada. Primero contextualizaré la figura del agente de apoyo entre iguales. Sobre todo una cosa que ya ha dicho Emilio, es el paradigma de la recuperación, que se sepa qué es lo que está dando pie a esto, ¿no? Un cambio de mentalidad que lo explicaré por encima, no voy a abundar mucho en esto. No podemos entender esta formación sin conocer de dónde viene, esa es la importancia, hay que saber de dónde viene y qué transformación representa no solo entre los usuarios, no solo entre la población general, sino fundamentalmente entre las asistencias, entre los profesionales que nos dedicamos a asistir al malestar psíquico. En segundo lugar, les contaré cómo hemos hecho desde la Administración de Salud Mental para acompañar esta iniciativa, las tareas que hemos realizado más allá del trámite burocrático. En tercer lugar, porque entiendo que es muy importante, se ve fatal, qué pena, es muy importante que subrayemos las similitudes que tiene lo que teóricamente debe hacer un acompañante entre iguales con la dinámica que hemos empleado en la gestación de este proyecto. Es importante señalar porque creyendo en el proyecto imprimes carácter, imprimes estilo, imprimes formas de trabajar. Y en cuarto lugar hablaremos con sinceridad, con honestidad, intentaré hacerlo así, de los retos que nos hemos encontrado, retos, entiéndase, dificultades o lo que entendemos que en el futuro tendremos que seguir trabajando, de las tensiones que atraviesa la iniciativa, porque nada es sencillo, no nos engañemos. Y, por supuesto, hemos aprendido de eso, hemos aprendido y ese aprendizaje lo vamos a trasladar. Por último, y voy a cerrar con 3 ideas fundamentales que espero que permanezcan entre nosotros. Me alegra haberte escuchado, Emilio, al principio, porque no me voy a contradecir nada con lo que tú has expuesto, con lo que estamos en sintonía sin haber hablado y sin haberlo ensayado. El apoyo entre iguales no aparece de la nada, no es ex nihilo, venga, aparece esta idea, esta ocurrencia de que haya apoyos entre iguales, expertos por experiencia en los dispositivos de salud mental. Es producto, es hijo de un cambio
de un cambio de paradigma, paradigma entendiendo como modelo, entienden como ideas que sustentan cosas, ¿no? El paradigma de la recuperación, es la recuperación, parece que todos entendemos que es recuperación, pero en salud mental cobra un sentido especial y ahora veremos por qué. Este paradigma nace, ya lo dijo Emilio, fundamentalmente en contextos anglosajones, él decía en Estados Unidos, en general Inglaterra, Estados Unidos, pero también tiene raíces en otros movimientos de cambio profundo de las estructuras de salud mental, como pueden ser los movimientos antimanicomiales, movimientos antipsiquiátricos, la psicología social, todo lo que hemos desarrollado contra un modelo centrado solo en el hospital, todo era en el hospital, sin tener en cuenta la parte social, psicosocial, y ahora es biopsicosocial plus. El plus hace referencia a lo emocional, a las emociones, a los sentimientos, cosa que Armando ha señalado muy bien, que normalmente es histórico y es habitual que nos digan en los servicios de salud mental lo que tenemos, pero no lo que nos pasa. Entonces, que el modelo que propone este paradigma de la recuperación, recuerden, básicamente desplaza el foco de atención, ¿no? Lo decía Emilio, desde la remisión sintomática, es decir, que los síntomas desaparezcan, ¿no? Han desaparecido los síntomas, el síntoma es el enemigo, ¿eh? A la posibilidad de tener una vida significativa, una vida digna de ser vivida. Que aunque la persona siga experimentando síntomas, no puede esperar a estar completamente curado, entre comillas, es decir, silencio de síntomas, para poder vivir. No, en la recuperación de lo que se trata es de poder vivir y recuperarse a la vez, en paralelo. No hay que esperar a tener silencio. De la persona, esto también lo propugna el modelo de recuperación, de la persona como objeto pasivo que recibe tratamiento, diagnósticos, etcétera, etcétera, a la persona como sujeto, escuchen, como sujeto de derechos. Hablamos de otro enfoque completamente distinto. Sujeto de derechos con capacidad de tomar decisiones, de participar en el diseño de su propia atención, incluso de apoyar a otros. Y por último, el modelo de recuperación introduce un elemento clave en absolutamente todo, y es el de reconocer no solo el saber profesional, el saber técnico, el saber de lo académico, el saber que tenemos los profesionales de salud mental, sino ayuda, permite incorporar, integrar el saber experiencial, los saberes profanos que llamamos, ¿no? La propia experiencia de sufrimiento y de recuperación pasa a ser un conocimiento que tiene valor, un conocimiento que puede formalizarse y que merece ser reconocido. Esto es un ejemplo de lo que puede ser eso. Ustedes van a tener, cuando finalicen su formación, un reconocimiento acerca de todo eso, incluyendo su saber por experiencia. ¿Qué aporta el apoyo entre iguales? ¿Qué aporta? Lo primero, amplía redes sociales. También está claramente definido y lo han descrito perfectamente tanto Emilio como Armando como Aday. La soledad es una de las experiencias más devastadoras. Yo añadiría la desesperanza, pero de eso voy a hablar un poquito más adelante. Las personas con diagnóstico de salud mental experimentan soledad como, digamos, como emoción principal. El acompañamiento de alguien que ha vivido algo parecido crea puentes de atención clínica que, por muy buena que sea, a veces no podemos establecerlo. Sin embargo, un igual sí. Lo que decíamos de qué es lo que tienes y qué es lo que te pasa. Un igual se preocupará probablemente, que por experiencia lo más importante es saber qué te pasa. En segundo lugar, aumenta la esperanza y el empoderamiento. Se preguntarán por qué. Porque la gente de apoyo entre iguales es un testimonio vivo de que la recuperación es posible. No alguien que te dice, tú puedes, venga, ánimo, ¿no? Desde la seguridad de la clínica o desde este discurso que cada vez está más instalado,
que yo creo que tiene que ver con lo neoliberal, venga, el que quiere puede, háztelo tú, el hombre hecho a sí mismo, eso que viene muy del mundo anglosajón. No es el caso. Alguien que ha pasado por ahí te puede decir, yo pude y tú también puedes. Esa es la grandeza de la figura del experto por experiencia. Tercero, y esto es muy importante para ustedes que trabajan o van a trabajar en el futuro, introduce nuevas miradas en los equipos, en las organizaciones de los equipos de salud mental, quiero decir. Cuestiona las inercias que tenemos hasta ahora, cuestiona los status quo, obliga a repensar cómo nos relacionamos con las personas y sobre todo cómo ejercemos el poder y cómo definimos qué es mejorar. Cuarto, y no menos importante, tengan muy en cuenta una cosa de a futuro. Este modelo no sustituye lo que ya está, lo complementa. ¿Vale? El agente de apoyo entre iguales no hace diagnóstico, ya lo has dicho tú, Emilio, no hace diagnóstico, no prescribe psicofármacos, no sustituye al psicólogo, no sustituye a la enfermera o al psiquiatra. Aporta algo que es distintivo, es distinto, es diferente, y eso es precisamente lo que hace valioso la figura del experto. En resumen, muy resumen de lo que hemos hecho a lo largo de mucho tiempo, pero se ha acercado, se ha ido precipitando, finales 24, año 25 y ahora ya lo que tenemos, ¿no? Hemos propuesto impartir este curso piloto para formar agentes de apoyo entre iguales en salud mental, pero esto no es un proyecto marginal, no es un proyecto como una anécdota, ¿no? Cargado de buenas intenciones, no. Es una iniciativa que cuenta con apoyo de múltiples instituciones, como hemos venido diciendo. De entrada, la Asociación Canaria de Integración Espiral aportan la perspectiva en primera persona y que es nuclear su papel en esta historia. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que aporta la institucionalidad académica sustanciando en un título oficial, que parece algo, pero es importantísimo. La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, que aporta la visión sanitaria y el conocimiento de los servicios, porque fuimos los que planteamos el itinerario práctico se tendrá que hacer en algún sitio. ¿Cuál es el sitio adecuado? Y ahí fue cuando decidimos que fuera en los lugares en los que hacemos rehabilitación psicosocial, sin perjuicio que en algún momento también puedan estar en otros dispositivos, pero de entrada, para las prácticas, lo mejor es estar en el PIRP, en los centros de día, probablemente a lo mejor también en USIR y en UME, son dispositivos todos relacionados con sanidad. El Cabildo de Gran Canaria y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, el IAS, que en un momento determinado se incorporó también a nuestras reuniones, porque, como bien dijo Emilio, hay ya un experimento natural de la figura del ayudante, del acompañante entre iguales, ¿no? Inserción Canaria tiene entre sus elementos que trabajan a Emilio y a Juan Arencibia. Luego eso podría ser un modelo posibilista en el corto plazo, ¿no? Que ustedes terminen con una formación y puedan ser absorbidos por el mercado laboral, porque no olvidemos que esto tiene también esa vocación. Porque también está vinculado, concernido en este proyecto, el Servicio Canario de Empleo. Me olvidé de poner a Charter 100, que es verdad que hay que reconocer que la figura de Nardi Barrios ha aglutinado y ha catalizado el proceso y todo lo que tiene que ver también con discapacidad, con bienestar social, que no lo he puesto, pero que también está concernido en esto. Esta jornada de hoy es un primer paso de comunicación. Me alegra enormemente que haya alumnos, aunque les esté aburriendo y prefieran mirar el móvil, pero yo lo siento, no sé hacerlo más ágil, no, tampoco sabía a qué auditorio me iba a dirigir, y entonces si no lo hubiese hecho más alegre, incluso la presentación.
Bueno, esta jornada de sensibilización con el profesorado y con los equipos rectores que van a acompañar esta formación, esto es en sí mismo un ejemplo de lo que queremos que pase. Es decir, no una presentación y ya está, sino algo que vaya de abajo arriba. Esto tiene que estar compartido, esto tiene que salir como ha salido de abajo hacia arriba. ¿Qué hemos hecho? Eso que les decía, cómo nos hemos organizado, que es algo similar a lo que en el futuro va a pasar. Una parte muy importante ha sido el acompañamiento que yo voy a llamar acompañar por estructuras. Hemos acompañado a las estructuras. Estoy hablando desde el lugar de la dirección general. Que exista este curso, que ustedes estén aquí hoy, que haya estudiantes inscritos desde el día 1 de diciembre, que tenga perspectiva de continuidad, no ocurre porque sí, requiere un andamiaje, cierto trabajito institucional. Primero hay que tejer alianzas, ponernos de acuerdo entre las distintas instituciones. Cuando empezamos no había un lugar entre comillas, no sabíamos dónde ubicar, esto es una experiencia piloto, dónde ubicarlo, ¿no? Es en educación donde cae, es en sanidad donde debe estar, donde se financia, quién lo acredita. Mucho del trabajo, y Leticia y Vicky pueden dar fe de eso, mucho del trabajo consistió en construir espacios donde estas preguntas pudieran responderse de forma colaborativa, sin competir. Aquí no hay que llevarse el protagonismo, sino colaborar para que el proyecto salga para adelante. Yo soy de la gente que cree en los proyectos, un poco menos en las personas, mucho en los proyectos. Entonces, al margen de las personas estaremos, ahora el ejemplo soy yo, estaba en un lugar y ahora estoy en otro, pero el proyecto sigue vivo y sigo colaborando con el proyecto porque creo en él. El segundo, importante esto de acompañar las estructuras, traducir una idea, porque esto era una idea, ¿vale? Una visión, ¿no? En un programa formativo. Dijimos, queremos que exista una formación de apoyo entre iguales. Eso fue lo que nos propusimos, nuestra visión. Y eso hay que llevarlo a tierra. Porque una visión, una idea por sí misma no llena aulas, no la llena. Requiere definir a quién va dirigido, cuáles son los resultados de aprendizaje, qué contenidos hay que impartir, cuáles son las competencias específicas, eso que ha ido dibujando con la intervención de a primera hora de Emilio. ¿Cómo evaluamos el logro? Esto es un trabajo técnico que requiere pulido, diálogo con los docentes, consulta con expertos y es un proceso de aprendizaje continuo. O sea que no está todo cerrado, no está todo definido. Lo tenemos que ir construyendo juntos y de la mano. Y por supuesto, es imprescindible lograr el encaje normativo, es decir, legal y presupuestario. Pueden tener la mejor idea del mundo, esto puede ser considerado la mejor idea del mundo, ¿verdad? Pero si no entra en ninguna categoría profesional, si no encuentra acomodo en los distintos recursos asistenciales, si no hay marcos legales que lo sustenten, se queda eso, en un proyecto con las patas muy cortas. Sigue siendo entonces el parte del trabajo lograr que esto tenga viabilidad dentro de los sistemas existentes. Eso es una tarea que sigue estando en pie y vigente, no podemos olvidarnos de ella. Esta es la parte de la honestidad, es decir, acompañar estructuras está muy bien, pero ahora vamos a hablar de acompañar a las personas, vamos a hablar un poco de algo más concreto. Personas y procesos humanos, teniendo en cuenta el significado de aquello que tenemos entre manos, de esto que estamos poniendo en marcha. Empecemos por las personas y por los equipos, todos los que estamos concernidos. El profesorado, que se enfrenta a un grupo de estudiantes con perfiles muy distintos a los de otros ciclos. Lógicamente se hacen preguntas como, ¿doy clase a personas que tienen una trayectoria tan diferente? ¿Cuál es mi rol? ¿Necesito más formación, otra formación? Son inquietudes que hemos ido detectando
en las personas del núcleo de operaciones, en la que van a estar pegadas a tierra, ¿no? En nosotros, en los equipos de salud mental, no se les esconde que también hay inquietud. Se preguntan, ¿qué va a hacer exactamente el agente de apoyo entre iguales? Son los profesionales. ¿En qué se diferencia de otros roles que ya existen? ¿Puede competir conmigo? No se olviden que si hablamos de puestos de trabajo, ya sabemos que, oye, si alguien ve amenazado su puesto de trabajo, aunque no sepa, se va a resistir a la aparición de una figura de apoyo entre iguales. ¿Va a cuestionar eso a la gente que tomamos decisiones? ¿Va a cuestionar mi forma de trabajar? Y entre ustedes, las propias personas con experiencia, que propiciarán que es en el diseño, que con toda razón han señalado, no queremos que esto sea una copia barata de lo que ya existe. No queremos perder nuestra identidad. No queremos ser colonizados por el sistema. El apoyo entre iguales, las personas que estén desempeñando ese rol, no deben reproducir lo que ya existe, no se pueden convertir en un auxiliar. Ya hay auxiliares. Ustedes van a aportar algo diferente, es algo significativamente diferente. Eso tiene que sumar. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Que es lo que teóricamente tienen que hacer los acompañantes entre iguales, pues escuchar sin juzgar estas dudas que yo les he ido relatando, estos miedos, porque son una información muy valiosa. No son problemas que eliminar, son información con la que tenemos que trabajar. El miedo puede ser un límite importante a cuidar o una resistencia, pero que hay que acompañar y superar entre todos. Tenemos que crear, y como hicimos, espacios de diálogo, no presentar nada como una certeza, nada como algo cerrado, decir esto no lo tenemos resuelto, vamos a resolverlo juntos. Y cuidar, por supuesto, los significados, porque aquí está la tentación mayor, que es lo que les estaba diciendo antes. Decir que es apoyo entre iguales, cuando en realidad estamos haciendo más de lo mismo a menor coste. No se trata de eso. El apoyo entre iguales solo tiene sentido si introducimos una diferencia. Lo que nos diferencia es lo que aporta valor. Es cómo operan la diferencia en cómo operan los servicios hasta ahora. Si solo profesionalizamos la figura sin cambiar las dinámicas de poder en los servicios, habremos fracasado, aunque el proyecto se vea bien en una presentación como esta. Esta última reflexión me lleva a hablar de cuestiones de índole más ética y más, eso es lo que a mí me mortifica, ¿no? El acompañamiento que hemos presentado, que hemos intentado ofrecer desde la Administración, comparte principios básicos que hay y que no son roles idénticos, pero hay similitudes muy importantes con el acompañamiento entre iguales. Primero, la escucha activa. Un agente de apoyo entre iguales no llega con un manual cerrado bajo el brazo, llega dispuesto a escuchar la historia concreta de otra persona. De manera análoga, nosotros no pudimos llegar a diseñar en una formación con un proyecto prefijado. Desde el despacho tuvimos y tenemos que escuchar experiencias de otros, asociaciones como Espiral, profesionales clínicos sobre sus preocupaciones legítimas y a los expertos que han publicado muchísima literatura que refrenda y respalda esta iniciativa. El escuchar no es una anécdota, es un principio operativo. La escucha es un principio. Segundo, debemos, de manera análoga, los acompañantes y nosotros, las administraciones, debemos poder compartir las decisiones. Y aquí está el reto mayor. Saben que en la estrategia del comisionado para la salud mental, que está en el Ministerio, la estrategia 25-27, en la línea 3 de ese plan está la de incorporar a personas por experiencia en la toma de decisiones. Este es el primer paso. Este es el primer paso.
A este, y además es el reto mayor, la tendencia natural de la administración es concentrar las decisiones, porque aparentemente así son más rápidas y más sencillas. Nosotros sabemos que es mejor para todos, es la máxima, pero eso es exactamente lo opuesto a lo que el paradigma de la recuperación propone, ¿vale? Lo participativo es la parte importante. Así que hemos intentado que personas con experiencia propia estén en este diseño, por eso mencionaba antes a Silvia. A lo mejor hoy no, pero a lo largo de su formación, las personas con experiencia y que ya tienen una trayectoria, también está Alberto, ¿no? Alberto es, ¿cómo se llama? Alberto Piqué, gracias. Raúl Coromina, fundamental. García Esteban, ¿no? También tiene que estar. Esto puede generar a lo mejor alguna tensión, pero es necesario, tienen que estar, son los protagonistas de la formación. Tercero, cuidar que la identidad del otro no se colonice. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que no se conviertan, que no se mimeticen. A mí es un poco fuerte, pero el ejemplo puede ser válido. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en instituciones totales se elegían a determinados elementos de los que estaban custodiados, imagínense una cárcel, y eran presos de confianza, ¿no? O sea, salvando las distancias. Presos de confianza. Eran presos, pero al ser colaboradores con la organización, tenían otro estatus. Eso es colonizar la figura. Eso no debe ocurrir. Los expertos por experiencia vienen a sumar, no a convertirse en lo que ya hay, o sea que seamos cuidadosos con eso. Es un riesgo importante lo de la profesionalización de los agentes de apoyo entre iguales y que eso termine generando personas que son indistinguibles de otros profesionales que han perdido su carácter crítico y transformador. Estoy acabando, me queda poquito ya. ¿Están muy cansados? No. Gracias por el ánimo. Hemos tenido ritmos distintos y eso es lo que va a seguir pasando. Nuestros ritmos no coinciden, tenemos que hacer el esfuerzo porque coincidan. Seríamos poco honestos si presentara todo esto como un camino sin conflicto. Esto no va a ser así. Vamos a ponernos, no digo la venda antes de la herida, pero ser conscientes de que eso puede pasar. Puede haber conflictos, puede haber roces, puede haber disparidad de criterios. Hay retos reales que me gustaría nombrar, al menos los que a mí se me ha ocurrido, y creo que también habla de lo que ustedes van a experimentar. El primer reto son los ritmos distintos. Los tiempos de la administración son lentos. A la prueba está. A las pruebas me remito, ¿no, Emilio? Los ritmos han sido lentos. No en este proceso, pero de aquí para atrás. ¿De cuándo llevan ustedes reclamando? Fíjate. Casi una década. Los tiempos de la administración son lentos, como les decía, están marcados por normativas, por ciclos presupuestarios y por ciclos electorales a veces. Hay que tenerlos en cuenta. Un proyecto como este necesita meses, años de articulación, con lo que tenemos que ser conscientes de esa, no limitación, pero sí de ese elemento que puede intervenir y puede interrumpir determinadas dinámicas. Los tiempos de los movimientos en primera persona, en cambio, son con más frecuencia, con mucha frecuencia, más urgentes, a la vista está. Llevo desde el 17 esperando porque esto se sustancie y se cristalice, pero fíjate. ¿Cómo hemos navegado en este contexto no digo de parálisis, pero sí de ralentí? Primero aceptando que esa lentitud es real, eso es un hecho. No es una excusa, no podemos excusarnos en que como la administración es lenta, claro, hay que entenderlo. En ningún momento hemos parado. No nos hemos excusado, no nos hemos escudado en que la administración de educación sanitaria, el IES, da igual, es lenta y por eso nosotros hemos tardado. No, aunque tú tenías la sensación de que estaban las cosas paradas, no estaba parado, Emilio, estábamos en ello. No es una excusa, pero es real, es real. ¿Cómo lo hemos navegado? Pues creando hitos intermedios, metas cortas, metas intermedias. Oye, pues estamos creando la plataforma para hacer la matrícula. Hemos diseñado los perfiles,
hemos esperado a contratar a los profesores, porque todo eso son pequeños hitos, pequeños pasitos que hemos ido sin parar, lentos, sí, pero sin parar. No es una excusa para no hacer, que haya lentitud no era una excusa para no hacer. El segundo reto, la expectativa y los miedos cruzados. ¿Vale? Esto es lo que antes les estaba describiendo. Hay profesionales que legítimamente se preguntan, ¿esto va a funcionar? ¿No va a haber conflicto de roles entre profesionales y acompañantes por experiencia? Hay personas con experiencia propia que también legítimamente temen, ¿voy a ser utilizado? No sé si ustedes se lo han preguntado. ¿Voy a poder mantener mi voz crítica una vez dentro del sistema? Nuestro aprendizaje ha sido que estos miedos no son obstáculos a eliminar, sino una información muy valiosa a tener en consideración. Necesitamos para estos miedos manejarlos, pues mecanismos claros de supervisión y apoyo. A los agentes de apoyo que estén formándose, y no solo apoyo técnico, sino también apoyo emocional, el plus del biopsicosocial. Tenemos que tener clara la delimitación de las funciones para que no haya conflictos. ¿Qué hace, qué no hace, con quién trabaja y a quién le reporta? Eso lo tenemos que tener claro. Estoy hablando ya del futuro. Espacios de evaluación participada, en la que participen todos y entiendan por qué sí y por qué no. No una evaluación que se haga sobre la figura, sino con la figura. Tercer reto, demandar la evidencia. Esto es importante, fíjense. Hay un debate internacional muy intenso sobre si hay suficiente evidencia, lo pongo entre comillas, suficiente evidencia de la eficacia del apoyo entre iguales. Puede ser considerado un acto de fe, nosotros que creemos en ese modelo. Pero ¿hay suficiente evidencia? Hay quien dice sin metaanálisis, los metaanálisis son formas de analizar la información científica que se produce y entresacar lo más importantes, sin metaanálisis robusto, sin variables duras, como reducción de hospitalizaciones, por ejemplo, no podemos implementar esto a nivel de política sanitaria, es decir, que la organización sanitaria, el Sistema Nacional de Salud, diga, hay que poner acompañantes entre iguales, están esperando que haya una evidencia, un cuerpo de evidencia muy robusto y muy importante. Por contra, otros dicen que los criterios que se aplican al apoyo entre iguales no se aplican a otras profesiones consolidadas. A nadie se le ocurre decirle a una enfermera que demuestre o a un psiquiatra que demuestre la trascendencia de su papel en la organización sanitaria, ¿no? ¿Por qué sí se lo vamos a exigir a los acompañantes entre iguales? Parece que hay un cierto desequilibrio entre una visión y otra, ¿no? Nuestro posicionamiento ha ido evolucionando hacia algo que quiero subrayar. Esto es la idea importante de esta parte. No podemos esperar a tener todos los metaanálisis del mundo para reconocer los derechos. Por eso decía sujeto de derecho. A mí no me tiene que convencer que eso sea costo efectivo, el hecho de incorporar a un acompañante en primera persona a las organizaciones. Es que ahorra dinero. No, eso no es la clave. La clave es que reconozco un derecho y una reclamación ciudadana a estar dentro de las organizaciones sanitarias. Esto no quiere decir que renunciemos a la evaluación, no, esto no es renunciar al rigor. Al contrario, este curso piloto nace con una vocación de evaluarse, de aprender, de corregir, pero entendemos que la apuesta por el apoyo entre iguales es, en su núcleo, una cuestión ética y una cuestión política y una cuestión de justicia. No solo es técnica, habla del tipo de sistema de salud mental que queremos construir. Uno desde la experiencia, uno donde las personas participen, uno donde reconocemos que la expertez está distribuida y no concentrada en los profesionales. Estoy acabando ya, ahora sí. 3 ideas para cerrar. La primera, sin participación real en el diseño, presente y futuro, porque esto ya les he dicho que es una cosa viva y que vamos a ir construyendo entre todos, la implementación se vacía de contenido. Uno de los riesgos que más me preocupa es que terminemos diciendo, tenemos un programa de apoyo entre iguales.
mientras que en realidad fue diseñado sin verdadero protagonismo de las personas expertas por experiencia. No va a pasar. Esto no es implementación, sería colonizar esto. El desafío entonces es mantener ese principio a lo largo de toda la cadena, del diseño que ya no hemos hecho, de la docencia que está en ello, de la evaluación y ojalá de la incorporación laboral. Segunda idea, acompañar no es dirigir en silencio. La administración, cuando funciona bien, no es invisible, no es un obstáculo superado, es un aliado responsable, que escucha sin pretender tener todas las respuestas, ajusta en función de lo que va aprendiendo y rinde cuentas sobre cómo ha ejercido su poder y su autoridad. En este proceso eso ha significado estar dispuestos a cambiar cosas cuando se nos señalaba. Hemos cambiado cosas. Algo que no estaba bien lo hemos cambiado. Significa, por supuesto, este compromiso continuar escuchando durante la implementación, no creer que en junio del 2025, antes del verano, ya teníamos todo resuelto. Eso no ha sido así. Y por último, tercera, la figura del agente de apoyo entre iguales es una pieza clave de un cambio de modelo. Esto para los profesionales es fundamental. Para muchos profesionales, algunos estamos aquí sentados hoy. No es un lujo, tampoco estaría bien tener eso, ¿no? No es una solución para ahorrar coste, es una pieza fundamental de un sistema de salud mental que queremos, yo diría que necesitamos construir. Un sistema donde la experiencia vivida es reconocida como un saber válido, las personas participan en el diseño de su propia recuperación, la relación con los servicios es más horizontal, menos jerarquizada, y que importan tanto los objetivos de vida cotidiana como el manejo de los síntomas. Y concluyo, ahora sí que sí. Ojalá este curso piloto sea más que un proyecto interesante. Ojalá sea el primero de una política sostenida de reconocimiento, formación e incorporación de agentes de apoyo entre iguales en nuestra red de salud mental. Seamos ejemplo en el que la gente mire. Y ojalá dentro de unos años, cuando miremos atrás, podamos decir que supimos acompañar, hablo desde la administración, supimos acompañar bien este acompañamiento con el rigor técnico que demanda cualquier formación profesional, con la humildad institucional que corresponde a quienes trabajamos en la administración pública y con la esperanza que inspira cualquier iniciativa que pone a las personas realmente en el centro de las organizaciones. Gracias. No sé si preguntas ahora o no, después. Totalidad. Y también es importante que no está nada definido, estamos comenzando este pilotaje, hay mucho que trabajar todavía, con ilusión, con mucho cariño, pero sí es verdad que no podemos olvidar que esto solo acaba de empezar y hay que continuar ahí, no solo alumnado y profesorado, sino también de las instituciones, con nuestro compromiso de acompañamiento para que este proyecto salga adelante. Continuamos con la siguiente ponencia, el trato de psicosis. Nuestro ponente es don Javier Rúas Figueroa Suárez, psiquiatra y psicoanalista. Y bueno, vamos a tratar desde una perspectiva clínica y humana el trato de psicosis. Espero que les resulte súper interesante. Gracias. Yo como Emilio no, como Mandy, Armando, me voy a quitar las gafas porque yo con las gafas no oigo. Soy un troglodita cibernético, con lo cual no voy a estar tocando botones ni nada de eso. Intentaré que con la palabra pueda transmitirles la grandeza que está consiguiendo el Grupo Espiral al poner en marcha, ya desde hace unos años, todas estas cuestiones que tienen que ver con los derechos de los pacientes psiquiátricos, de los pacientes afectados por la patología mental por excelencia, patología mental más grave, que se llama la psicosis. Yo quiero hacer un desagravio a la psicosis. Considero que la psicosis es una estructura de la personalidad diferente que a la neurosis. La neurosis es una estructura,
La neurosis es una estructura de personalidad donde hay un montón de diagnósticos que pululan, la fobia, las obsesiones, las neurosis obsesivas, la histeria. Y la psicosis es otra estructura por donde circulan otros diagnósticos, podemos decir, la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis maníaco-depresiva, a la cual tengo que hacerle un desagravio también con el auge este horroroso de las clasificaciones en las enfermedades mentales, que por presión de los laboratorios farmacéuticos se han multiplicado por 180.000 enfermedades, trastornos hay de todos los gustos, siempre hay un síndrome de oferta, siempre. Y entonces reivindico el diagnóstico de psicosis en el sentido de considerar a las personas que tienen esta estructura de personalidad tan exactamente iguales que las otras, o sea, con los mismos derechos, con las mismas historias. Y desde que yo estoy en esto de la psiquiatría, que empecé ya tengo una cierta edad, 40 años de antigüedad, me hicieron el homenaje el otro día, a mí, a mi mujer, que también es psiquiatra, y a otro compañero, Antonio Sánchez Padilla, que hemos estado trabajando hace muchísimos años en esto de la psiquiatría. Y empezamos en el momento, fue el momento culminante no, o que empezaba la reforma psiquiátrica. Los manicomios en aquella época eran, yo estuve un año antes de empezar la reforma psiquiátrica, en el año 84, fui asistente voluntario durante un año al psiquiátrico, durante un año allí, asustado, como va todo el mundo a un manicomio, asustadísimo. Llegué a ese manicomio y cuando me di cuenta, me vi en medio de los locos, psicóticos, vamos a llamarlos como queramos. Me gusta mucho más la palabra psicótico y la palabra loco que la palabra enfermo mental. Yo soy más partidario de la palabra psicótico. Por eso lo del desagravio a la psicosis, lo que quería decir, ¿no? Pues cuando llegamos al hospital psiquiátrico en aquella época e iniciamos la reforma psiquiátrica, cuando aparece Rafael Ingló y con un equipo detrás impresionante, empezamos a tirar para adelante con la reforma y por fin se está llegando a un hito, que esto es un hito, se lo comentaba antes a Leticia, me parece, un hito, lo que está ocurriendo, lo que nosotros queríamos que existiera desde los inicios de la reforma psiquiátrica, que existiera un grupo. Nuestra alegría es comprobar que ese deseo que teníamos desde los inicios de la reforma, en la que hubiera un grupo de pacientes que tomaran el mando y la iniciativa de exigir sus derechos y de estar constantemente pendientes de cómo va la cuestión de los derechos humanos en el trato a los pacientes psiquiátricos, no lo veíamos venir hasta que aparece Espiral. Cuando aparece Espiral, por fin empiezan a tomar conciencia más las personas de lo que es el trastorno mental, de lo que significa una psicosis, de lo que significa el desencadenamiento de una psicosis, que es algo terrorífico. Para las personas que lo han pasado lo saben perfectamente. Ese momento tan trágico en donde la libido y puesta en las personas y las cosas antes amadas, las cosas que te interesaban, se vienen abajo, tu mundo se convierte en un desierto, estás absolutamente perdido. Y ahí yo me apoyo por esto, me presento como un psiquiatra atravesado por el psicoanálisis, porque gracias al psicoanálisis, no a la psiquiatría, gracias al psicoanálisis puedo entender mucho mejor lo que le ocurre a un paciente psicótico cuando entra en el mundo de la psicosis y cómo sale de ese mundo de la psicosis. Fue Freud el primero que se dio cuenta de que el delirio no es una enfermedad,
El delirio es un intento de reconstrucción, de curación que hace el propio paciente cuando está en la más absoluta de las soledades y de los temores y de las cuestiones trágicas, ¿no? Ahí aparece un sujeto que surge de la cual ave fénix, de esos escombros, de esa desgracia que ocurre en el primer desencadenamiento o los desencadenamientos, y empieza a ver dónde estoy, qué es esto, por qué me pasa esto a mí, Dios mío. Y siempre la palabra Dios. Esto está estupendo, porque, claro, cuando aparece todo esto, normalmente la gente se agarra a algo que lo ayude, que lo intente sustentar. No en balde se dice que entre los psicóticos no hay ateos, ¿no? Pero bueno, no se puede generalizar, y mucho menos. No quiero tampoco hacer sino que es lógico que aparezca una idea de que aquí tiene que haber alguien que me esté ayudando, y me agarro a esa idea. Decía Freud, el delirante ama su delirio como a sí mismo, decía Freud. Una cuestión que a mí me asombraba tanto y me asombró tanto el descubrimiento de esta historia, de cómo el psicótico sale de la locura, del desajuste, del desencadenamiento por su propio peso e intentando situarse como puede en lo que le venga, porque le viene un montón de pensamientos, un montón de ideas, se le imponen, ¿no? Y ahí el sujeto tiene que lograr estabilizarse. Es dificilísimo, pero lo consiguen. Los pacientes psicóticos consiguen estabilizarse, por eso creo que hay que hacerle un desagravio a la psicosis. Un desagravio, en este mundo de la nosografía, como les dije, que está copada por el mundo de los laboratorios farmacéuticos, la psicosis parece que además que les interesa a los laboratorios farmacéuticos por los neurolépticos. Antipsicóticos, dicen ellos, a mí no me gusta esa palabra, me gusta la palabra neuroléptico, de siempre, los tranquilizantes mayores, es lo único, a la farmacia es lo único que les interesa, vender mucho, y poco más la investigación. La psicosis, por desgracia, está más del lado farmacéutico, del mundo farmacéutico, que de otras personas. Bien, entonces, cuando el psicótico logra salir de ese mundo de la desestabilización, logra una estabilización, y ahí es donde yo reivindico el nombre de la psicosis, se llama, en Francia se dice psicosis ordinaria, que no me gusta esa traducción, pero es la psicosis normalizada. Yo creo que a mí me ha servido mucho, sobre todo en los últimos años de mi profesión, que te obligan a poner diagnósticos, porque te obligan, igual que les obligan a ustedes a entrar en los despachos y salir con un diagnóstico como si fuera esto que le ponían a los presos, algo esquizofrénico, ¿no? No tienes por qué salir con esta historia. Nosotros consideramos que el diagnóstico de psicosis no desmerece en absoluto cuando se habla de una psicosis normalizada. Es decir, este sujeto padece una psicosis, pero está excelentemente. No hay por qué ni aumentarle la medicación, ni darle electroshock, como decían por aquí, ni hacer barbaridades, que es lo que se está haciendo el discurso de la ciencia. Estamos en un momento horroroso. La psiquiatría, por desgracia, está totalmente copada con el discurso cientificista. Si tú tienes una psicosis es porque hay algo mal dentro de tu cerebro. Y no tiene nada que ver la psicosis con eso. La psicosis es, como decía Freud, un rechazo del inconsciente. El sujeto no encaja dentro del mundo. Recordemos que llegar a este mundo no es nada sencillo, es traumático. Y te pones en manos del otro, normalmente tu madre, antes que cualquier otra historia, y ahí te sientes acogido o no, y ahí empiezan a aparecer
cuestiones que sí tienen que ver con un sujeto que se llama padre, que vete tú a saber qué es eso. En fin, para el sujeto que entra en el mundo tiene que hacer un trabajo, por ver dónde se sitúa. Y la psicosis lo que le caracteriza es que no está de acuerdo con muchas de las cosas que se encuentran en este mundo. Los neuróticos, los que nos llamamos normales, mírese usted si es de fallata ese, los normales, los neuróticos reprimimos, no entendemos las cosas y decimos, bueno, esto es la ley y tenemos que aceptarla, nuestro padre nos da un cogotazo y venga, sigue para adelante, quítate de aquí que esta es mi mujer, esta no es tuya, es mía, en fin, todas las cosas que ocurren en ese momento tan universal, porque lo pasamos todos los seres humanos, de entrar en el mundo, tener que lidiar con un montón de gente a nuestro alrededor, tener que lidiar con muchas cosas. Entonces hay muchas cosas, las cuestiones que el psicótico, decía Freud, Freud empezó trabajando sobre todo con las neurosis, con las histerias maravillosas aquellas que Freud descubrió el inconsciente y se dio cuenta realmente de que hay otro saber en el mundo de lo tal. Bueno, con la psicosis él se quedó un poco desfasado un poco al principio, hasta que se dio cuenta del mecanismo que está dentro de la psicosis, que es el rechazo. Lacan lo nombra, para Lacan es un psiquiatra francés y usa una palabra muy fea, no la tenga muy en cuenta, que es la forclusión. Forclusión del nombre del padre, dice Lacan. Da igual las causas que se digan, yo creo que no es nada interesante para la charla que se está dando hoy, pero yo quiero dejar claro que cuando el sujeto hace esa elección, me decía antes, que estudiaba conmigo así, ¿no? Otro colega de aquí, bueno, Ignacio me comentaba, porque estuvimos hablando ahí más allá de lo que es la psicosis para el discurso analítico, que es una insondable decisión del ser. Siempre con una historia traumática detrás, pero el ser elige inconscientemente rechazar un montón de cosas que luego le retornan de una forma terrible, en forma alucinatoria. Pero bueno, estoy hablando, quizás me estoy extendiendo demasiado en la explicación de lo que ocurre en el mundo de la psicosis. Lo que yo quiero resaltar es el diagnóstico de psicosis no tiene por qué estar devaluado en absoluto, ni tiene por qué ser significativo de que haya que dar una paga, ni que haya que todo ese tipo de cosas que por desgracia se está dando, ¿no? El psicótico es un ser que puede perfectamente trabajar, que puede perfectamente hablar y puede perfectamente opinar. Y tiene todo el derecho del mundo a exigir sus derechos, y es lo que están ustedes consiguiendo, y me parece que es un logro increíble que este grupo Espiral presentifique esta grandeza con la puesta en marcha del acompañamiento entre iguales. Esto para mí, que soy de los que empezó la reforma, es como un premio, es decir, que esto se ponga en marcha y que se empiece a pensar en la locura de una manera diferente, de una manera distinta, no peyorativa, sino todo lo contrario, rica, lo que pueden aportar los locos, los psicóticos. Grandeza, pueden aportar muchísimo al mundo del arte, ya lo han hecho, al mundo de la escritura, por supuesto que lo han hecho, y al mundo de la cultura en general, ¿no? Tal es así, con el tema de la escritura, que Freud se quedó alucinado con unos escritos que había hecho un loco insigne, un loco que era juez, que se volvió loco, así le dio el pelotazo fuerte a los 51 años o por ahí, pero vamos, que ya previamente ya había tenido varios episodios, y ahí el hombre estuvo durante 15 años en un manicomio. Electroshock, curas de Sackel en aquella época, todos
los tormentos a los que se someten a pobres personas que padecen de esto, ¿no? Pero Schreber, ya digo, juez, era un tío muy listo, yo creo que era un genio. Estuvo escribiendo los últimos años de su ingreso, estuvo escribiendo sus memorias, estuvo escribiendo, y él, cuando sale pone delante de, exige a sus psiquiatras y exige a todo el mundo que a él se le revoque la cuestión de la incapacidad. Lo habían incapacitado de todo, y él decía que por qué le habían incapacitado, porque él tenía unas ideas diferentes a las de otras personas, no tienen por qué incapacitarle, ¿no? Pero consiguió que le dieran el alta. Él hizo todo lo posible para que revocaran ese ingreso involuntario durante 15 años, le dieron el alta, salió estabilizado y diciendo: yo quiero que se publiquen estas memorias, porque yo quiero que el mundo se entere de unas verdades religiosas que solamente me he enterado yo. Normalmente, ya lo decía antes, el psicótico es alguien que siempre está aferrado a la idea de Dios, y Schreber vivió una historia alucinante con Dios. Dios lo estuvo persiguiendo durante un tiempo, estuvo durante muchos años, él vivió por episodios persecutorios, gente que estaba detrás de él haciéndole daño. Dios le estaba haciendo daño. Dios le estaba haciendo tanto daño que lo quería convertir en mujer, coño. Imagínense usted, y él era un hombre, bigotazo tremendo, estupendo, juez, alemán, coño. ¿Cómo es que yo me tengo que... pero cómo me voy a convertir yo en mujer? Joder. Y el hombre llega a un acuerdo al final con Dios, dice: bueno, tú quieres que yo me convierta en mujer para tener herreveritos, para que salgan, para que tengan un delirio totalmente loco, ¿no? Un delirio muy loco, ¿no? Pero él dijo que él quería publicar sus memorias, y se las dejaron publicar, o sea, se las publicaron. Y cuando sale con el libro, le dan el alta, y cuando sale con el libro para publicarlo, dice: disculpen, a todos, a los jueces, a los psiquiatras que están ahí, el psicótico siempre tiene la perniciosa manía de decir siempre la verdad, decía otro eminente psicótico que estuvo en el psiquiátrico, ¿no? Siempre tiene que decir la verdad. Y dice: mire, disculpe, ustedes me dan el alta, yo le doy las gracias, pero a mí me queda una cosilla, y es que él estaba casado, le pido a mi mujer el lápiz de labio. El lápiz de labio. Y se ponía a pintarse los labios cuando estaba solo, sin que nadie lo viera, si él no quería hacer tal. La impulsión de pintarse los labios. Bueno, una locura increíble que Freud analiza estupendamente y que da cuenta de cómo dentro de la locura un sujeto trabaja su locura enormemente y puede organizar el mundo de la forma que puede hacerlo. El psicoanálisis hoy está muy interesado en las formas de estabilización de los pacientes psicóticos. Y dentro del mundo que comentaba antes, de las clasificaciones, yo no estoy nada de acuerdo en esto de los trastornos. Trastorno de personalidad, trastorno de la personalidad, el trastorno bipolar. No estoy de acuerdo con ese tipo de trastornos, con ese tipo de diagnóstico. Yo ahí creo que tenemos que poner un diagnóstico del sujeto. ¿Quién es el que tiene un trastorno bipolar? ¿Quién es el que está tan contento o tan melancolizado, subiendo y bajando el estado de ánimo de esa manera tan catastrófica? ¿Quién? ¿Es un psicótico o es un neurótico? Es que o eres un psicótico o eres un neurótico, no hay otra. Y entonces, para mi gusto, dentro del trastorno de personalidad hay infinitos neuróticos, infinitos. Neuróticos obsesivos, neuróticos tal, pero le vamos a poner el trastorno de personalidad. Y a la gente que tiene estos cambios en el humor se llama trastorno bipolar. Dice uno, pero el trastorno bipolar
yo entiendo que ha tenido mucho éxito en los últimos años por dos cuestiones fundamentales. Una, por la medicación, porque se ha logrado que los estabilizadores del estado de ánimo famosos, que son sobre todo antiepilépticos, los de Paqueína, el Tegretol y todo este tipo de cosas, ha conseguido que en algunas personas con esas fluctuaciones en el estado de ánimo, pues más o menos se estabilice un poco, un poquito, ¿no? Y entonces ya eso ya es, bueno, no vean ustedes las ganancias de los laboratorios con esos medicamentos. ¡Buah! Terrorífico. Pero a la vez también tiene tanto auge el diagnóstico por quitar el diagnóstico de psicosis en medio. Es decir, es mucho más, como a la familia les gusta mucho más oír, mi hijo tiene un trastorno bipolar, que no, mi hijo tiene una psicosis maníaco-depresiva. Yo reivindico, y entiendo que cada uno, por supuesto, Dios me libre, cada uno es muy... tiene que tener su decisión, ¿no? Pero por eso digo de hacer un desagravio al diagnóstico de la psicosis. Y entiendo que esto que están consiguiendo el Grupo Espiral, están consiguiendo hacer por fin un desagravio al mundo de la locura y al mundo de la psicosis. Son personas que están consiguiendo muchísimas cosas y solo están empezando. Por eso digo yo, coño, me ha tocado terminar ahora mismo mi periplo laboral, me jubilo 40 años después, pero me quedo súper satisfecho de comprobar cómo todas las reivindicaciones que se pusieron en marcha desde la reforma psiquiátrica del año 1985 han ido poquito a poquito, muy poco a poco, como decía Rafa, poco a poco, y estamos llegando, oye, estamos en otro sitio, es decir, que ustedes pueden ya entre iguales echarse una mano unos a otros. ¿Quién mejor que ustedes va a conocer lo terrorífico de lo que es un desencadenamiento, señores? Ustedes mejor que nadie. Los neuróticos no podemos dar cuenta. Y aquí termino, no es loco quien quiere, sino quien puede. Y ustedes pueden, y ustedes están haciendo una labor fantástica. Enhorabuena. Muchas gracias.